so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por estar ahí, al otro lado, escuchando las historias que desde aquí os ofrecemos. Semana a semana, este pequeño ejército se va haciendo más grande y vamos llegando cada vez a más personas. Y eso es algo que desde luego os agradezco de corazón. Os recuerdo que en el cajón de comentarios de iVoox de este y de todos los programas anteriores tenéis enlaces a la playlist oficial de canciones que utilizamos en los programas, así como la página oficial de Facebook y nuestro correo electrónico, elejercitodelostristes@gmail.com. Además, también tenemos Instagram, @ejercitotristes. Os estaríamos enormemente agradecidos si nos dejarais un comentario por cualquiera de esos canales de qué os están pareciendo los programas. En el día de hoy comenzaremos como siempre, y sé que os gusta, con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. Comenzamos. Depressiv, betrübt, zerschlagen, sollten wir zusammen verzagen. Deprimiert und melancholisch, pessimistisch, diabolisch. Gründen auf verblühten Rosen die Partei der Hoffnungslosen. Matar por una causa justa. Ese era el único pensamiento que rondaba la cabeza de Kyle cuando llamó al timbre de su víctima, el padre de su mejor amiga Clara. Según la joven, su progenitor la maltrataba física y psicológicamente y necesitaba librarse de él. Solo en el mundo de la fantasía podría conseguirlo, su juego de rol. Aquella idea, la del asesinato, caló en la mente del asesino, que no dudó en plantarse en la casa de Robert para cometer la cruenta venganza, pero esta vez en la vida real. En cuanto el hombre abrió la puerta, Kyle le pidió entrar. Había quedado con su hija. Robert accedió, pese a que ella no estaba. Tras unos minutos, el muchacho sacó una espada de grandes dimensiones que escondía bajo su abrigo e inició la cacería. Robert murió acribillado con más de 40 puñaladas en su cuerpo. Clara había conseguido su propósito, deshacerse de su padre, y Kyle se había convertido en su esbirro más leal. 4 años antes del asesinato, Clara Jane Schwartz, en plena adolescencia, sufrió uno de los varapalos más duros de su vida, la muerte de su madre a causa de un cáncer fulminante. La mujer era quien mantenía unida emocionalmente a la familia, o al menos eso es lo que pensaba nuestra protagonista, porque a partir de ese momento la joven empezó a desarrollar una fuerte animadversión hacia su padre, Richard Schwartz.
Nacida en Leesburg, Virginia, en el año 1981, Clara era la menor de 3 hermanos y solo se sentía comprendida por su madre, con la que creó un fuerte vínculo. Por eso, su salud mental se resquebrajó tras su pérdida. Tenía muchos problemas emocionales, aseguró el abuelo paterno en una entrevista. Tanto en sus años de instituto como ya en su etapa universitaria en la facultad de James Madison, Clara destacó por ser una estudiante inteligente con buenas calificaciones. Además, quienes la conocieron la describen como una chica amistosa, aunque un tanto reservada, melancólica e incluso rebelde. La joven exteriorizaba esa desobediencia a través de una apariencia física distinta a la habitual. Además, empezó a desarrollar intereses hasta cierto punto tétricos. Se obsesionó con los vampiros, la magia y el esoterismo, los juegos de rol y todo lo referente al mundo del crimen y los asesinos. A esto se sumó la supuesta mala relación con su padre, al que acusaba de maltratarla física y psicológicamente, de desaprobar su estética y sus gustos, y de hasta envenenarla. Clara llegó a asegurar a sus amigos más íntimos que Robert había intentado intoxicarla más de una decena de veces. Sin embargo, el progenitor, un prestigioso científico en el campo de la biometría y la investigación del ADN y miembro fundador de la Asociación de Biotecnología de Virginia, se pasaba el día fuera de casa haciendo horas extra para poder mantener a la familia. Ninguna de estas acusaciones jamás fue refutada ni denunciada, y los hermanos de Clara siempre negaron cualquier situación de violencia en el ámbito familiar. Aquello solo estaba en la cabeza de Clara. Una de las personas que sí creyó la versión de Clara fue su amiga Catherine English, a la que llegó a narrarle algunas de las palizas y ahogamientos en la piscina sufridos, y a quien expresó claramente que deseaba que su padre estuviera muerto. Incluso apuntó que el día que muriese heredaría $1/300,000 de su padre. Ahora solo faltaba encontrar un acólito al que manipular para perpetrar el crimen. El primer intento fue con Patrick House, un novio con el que salió en el verano de 2001 y al que trató de convencer para participar en un juego de rol de fantasía que ella misma había inventado. Se llamaba Underworld. En este juego, Clara era Lord Chaos y Patrick un asesino bajo las órdenes de su señora. En el juego también aparecía un tercer personaje, el denominado Old Guy. Este era Richard, el malvado padre de Lord Chaos. Ahora, la acción barajaba las distintas opciones del asesino para matar a Old Guy. Aquí, Lord Chaos se ofrecía a darle varias pistas. Por ese motivo, Clara investigó la eficacia de determinados venenos. Necesitaba que la muerte pareciera natural y que nada pudiese relacionarla con ella. Ante la insistencia de Clara para hacer realidad su juego de fantasía, Patrick decidió poner fin al noviazgo. Había algo en la chica que no le terminaba de convencer.
Sin embargo, jamás pensó que aquellas invenciones del juego llegasen a materializarse nunca. Se equivocaba. Unos meses más tarde, en noviembre de 2001, Clara vio en Kyle Halbert, un chico de 19 años con un largo historial de enfermedades mentales, al que había conocido en un festival renacentista local, a su lacayo más fiel. El joven cayó en el hechizo de la estudiante de informática y, tras conocer los episodios de violencia familiar, se autodenominó su protector. El relato de aquellos episodios de maltrato, sumado a un juego de rol donde creía ser un guerrero en busca de justicia, llevó a Kyle a abrazar ese mundo de fantasía para matar al padre de su amiga. Su percepción de la realidad era inexistente. Si tuviera que matar, ¿te enfadarías conmigo?, le preguntó Kyle a Clara en un mensaje de texto. No, simplemente no lo hagas ahora, le pidió ella. Tal vez en un mes, le propuso el joven. Si lo haces, todo lo que pido es que no me rastreen, contestó Clara. A finales de ese mismo mes, la instigadora envió $60 por correo urgente a Kyle. Era un dinero que el asesino utilizó para comprar un gorro, unos guantes y para pagar la gasolina hasta la casa de los Schwartz, en Leesburg. La noche del 8 de diciembre, Kyle cumplió su promesa: matar al científico. Clara planificó el crimen concienzudamente. Se quedó en la universidad, a la vista de todos sus compañeros, para que nadie la relacionase con los hechos, y pidió a Catherine y a su novio Michael Wolf que llevasen en coche a Kyle hasta la casa donde estaba su padre. El plan parecía perfecto. Aquella noche, en plena tormenta, los tres jóvenes llegaron hasta las inmediaciones de la propiedad de los Schwartz, pero el vehículo se encalló en el barro. Mientras Catherine y Michael llamaban a la grúa para que lo sacase de allí, Kyle caminó hasta la casa para enfrentarse a Richard por los supuestos abusos cometidos hacia su hija. I'm trying to fight back what you have destroyed. Forget about the past. Now it's all gone. Una vez en el interior, se produjo una acalorada discusión. Kyle sacó una espada de 60 centímetros y apuñaló al hombre hasta 45 veces. A continuación, y tras comprobar que la víctima estaba muerta, el asesino huyó de la casa. Se subió al coche al que ya había sacado la grúa y envolvió la espada con varias toallas. 3 días después, un vecino descubrió el cuerpo mutilado del científico en un gran charco de sangre. La investigación policial se centró en un primer momento en la familia y el círculo más cercano del fallecido. Así descubrieron llamadas entrantes y salientes la noche de autos, así como una nota en el dormitorio de Clara donde enumeraba los nombres de su juego de rol, además de la finalidad del mismo. I should
Algunos vecinos de los Schwartz también declararon haber visto a 3 jóvenes que se habían quedado atascados en el barro y habían pedido ayuda al servicio de carretera. Este dato ayuda a identificar al dueño del vehículo, Michael Wolf, como uno de los cómplices en el crimen del científico. El 11 de diciembre, los investigadores acudieron al piso que compartían el conductor y su novia Catherine para conocer más detalles de aquella noche. Aquí fue cuando la amiga se desmoronó y señaló a Clara como la verdadera artífice e instigadora del asesinato del padre. En el fondo de mi corazón sabía que él iba a hacer eso, declaró Clara ante los agentes cuando le preguntaron por el autor del asesinato, Kyle Hulbert. La joven fue detenida en febrero de 2002, acusada del asesinato en primer grado de su padre, así como de los cargos de conspiración para cometer asesinato y solicitud de asesinato. En cuanto al autor material, este escribió la siguiente confesión. Siempre le dije a Clara que la protegería. No podría matarlo sin una causa justa. Si no me estuviera defendiendo a mí mismo o a alguien más, no podría matar. Esa fue su justificación. En octubre de 2002, el tribunal de Loudoun inició el juicio contra Clara Schwartz por matar a su padre. Los fiscales argumentaron que la joven, valiéndose de sus artes manipulativas y del juego de rol Underworld, convenció a sus amigos para que llevaran a cabo el macabro plan. Como en un primer momento no pudo reclutar a su novio Patrick, buscó a otro compinche más influenciable, Kyle. Había odiado a su padre durante mucho tiempo, aseguró la fiscalía. Sin embargo, la defensa de la acusada negó los hechos y utilizó el contexto de fantasía del juego para justificar su participación. Nunca tuvo la intención de que ninguna persona matara a su padre. Simplemente, el asesino malinterpretó sus palabras y actuó por su cuenta. A lo largo del proceso, testigos, investigadores y familiares subieron al estrado, pero fue el testimonio de los hermanos de Clara e hijos de la víctima el más sobrecogedor de todos. No ha sido más que una pesadilla desde el primer día que me enteré. Ya es duro que fuera mi padre, pero encima tener a mi hermana cometiendo un crimen tan horrible, testificó Michelle llorando. Por su parte, el tío de la inculpada, Christopher Schwartz, quiso romper una lanza en favor de su sobrina y excusar sus actos. Dijo que su condición de hipertiroidismo le hizo estar confundida y paranoica, y afirmó ella era una buena persona, pero no tenía estos demonios. De nada sirvieron aquellas palabras de aliento o la defensa de sus letrados. El exnovio de Clara dejó claras las intenciones criminales de la joven hacia su progenitor. Tampoco ayudó el testimonio de Kyle, que asumió la culpa y pidió perdón a la familia Schwartz. Me dejé envenenar por Clara, soltó. No pasa un día sin que piense en lo que hice, se avergonzó.
Mientras tanto, Clara permanecía impertérrita, con una actitud fría y distante y sin emoción alguna en su rostro. De hecho, cuando el magistrado Thomas Horn le concedió la última palabra, la acusada simplemente dijo un «nada que no se haya dicho ya». El 16 de octubre de 2002 y tras 4 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto y encontró a la acusada culpable de todos los cargos. Clara Schwartz fue condenada a 48 años de prisión y enviada al Centro Correccional para Mujeres de Fluvanna. Durante la lectura de la sentencia, el juez se dirigió a la asesina y le dijo: «Somos responsables de nuestras acciones. No echamos la culpa a otros». Aquel tono paternalista tampoco generó impacto alguno en el semblante de Clara, que tras varios recursos podría salir de prisión en noviembre de 2043. En lo que respecta a los 3 amigos de Clara, Kyle Hulbert fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por ser el autor material del crimen. Al fin y al cabo, ella era la titiritera y Kyle Hulbert el títere. Michael Wolf fue condenado a 20 años de cárcel, mientras que Catherine English a tan solo 1 año por conspiración en el delito de asesinato. Hasta el momento, Clara jamás ha expresado remordimiento alguno por el asesinato de su padre. Sin embargo, su abuelo todavía guarda un resquicio de esperanza de que algo así suceda. Ella tenía libertad de elección, pero sus elecciones siempre fueron las malas. ejército de los tristes, los que escuchamos las historias que nadie más quiere oír, los que nos adentramos en los misterios que nadie más se atreve a resolver, los que nos enfrentamos a los fantasmas, a los crímenes, a los secretos. Somos el ejército de los tristes. Y no tenemos miedo. Cada semana nos reunimos en este podcast para compartir nuestras pasiones y nuestras inquietudes. Nos gusta explorar lo desconocido, lo oculto, lo prohibido. Nos gusta sentir el escalofrío, la emoción, el suspense. No nos conformamos con lo que nos cuentan los medios. Queremos saber la verdad, aunque sea dura y dolorosa. Investigamos, analizamos, debatimos, opinamos. No nos dejamos engañar, ni manipular, ni intimidar. Somos el ejército de los tristes, los que escuchamos. Llegan las noticias del misterio del ejército de los tristes. Misterio en Alemania por el descubrimiento de 2 extrañas piedras tras el paso de un asteroide. El Museo de Historia Natural de Berlín se encuentra investigando 2 fragmentos de piedras que podrían pertenecer al asteroide 2024 BX1. Las piezas fueron descubiertas en Enhausen, a 70 kilómetros de Berlín, luego de que el asteroide iluminara el cielo del 20 al 21 de enero. Según un comunicado del museo, cada fragmento tiene el tamaño de una nuez. La noticia
siga el informe del astrónomo francés Frank Marchis, quien señaló en su cuenta de X que un equipo polaco de especialistas en meteoritos había localizado fragmentos más grandes, similares al tamaño de un puño, del mismo asteroide. Los detalles químicos y el origen de estos fragmentos están en proceso de ser meticulosamente analizados en los laboratorios del Museo de Historia Natural de Berlín, con colaboraciones de la Universidad Libre de Berlín y el Centro Aeroespacial Alemán. Descubren la existencia de hasta 77 especies a casi 200 metros bajo la superficie de la Antártida. El desierto más grande del mundo no es de arena. Ese lugar le corresponde a un continente entero, la Antártida. Aunque sabemos que ahí hay pingüinos, ballenas y otros animales de grandes proporciones, ciertamente no visualizamos a esa zona del planeta con una vasta diversidad de vida. Lo que es más, muchas condiciones convierten a la zona en una de las más inhóspitas. Por eso, descubrir que bajo la superficie de la Antártida hay mayor biodiversidad de la que los científicos esperaban resulta sorprendente. Un grupo de científicos excavó 2 pozos en la superficie del continente de hielo. El primero llegó a una profundidad de 192 metros. El segundo alcanzó los 190. Contra las ideas más desalentadoras, el equipo de investigación se encontró con 77 especies de 49 géneros diferentes de briozoos, un filo de pequeños animales coloniales. El artículo científico correspondiente al hallazgo fue publicado en Current Biology. Los restos del avión de Amelia Earhart podrían haber sido encontrados en el fondo del océano después de 87 años. La desaparición de Amelia Earhart, de la cual hablamos en un programa en Espacio en Rojo, sigue siendo un misterio con teorías que van desde un secuestro extraterrestre hasta un aterrizaje forzoso en una isla remota. Ahora Deep Sea Vision afirma que podrían haber encontrado los restos de su avión Lockheed 10 Electra en el fondo del océano. Durante el fin de semana, la compañía financiada por el exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea, Tony Romeo, publicó imágenes de sonar en las redes sociales de lo que podía ser el avión de Earhart. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart y el navegante Fred Noonan despegaron de Papúa Nueva Guinea, acercándose al final de su viaje récord alrededor del mundo, para nunca más ser vistos. Hasta hoy, Deep Sea Vision encontró lo que parece ser el avión de Amelia, decía la publicación. Hallan un misterioso carro de madera en la tumba del primer emperador de China, una rara tradición. La inmensa necrópolis cuenta con una serie de pozos donde cerca de 7.000 guerreros aguardan acompañados de carros y unidades de caballería, protegiendo la tumba de un poderoso señor y de otras 400 personas. Según las fuentes escritas, el emperador dedicó 38 años a la construcción de su mausoleo. El carro, que mide 7,2 metros, se ha encontrado junto con una capota, que cuando se enterró hace más de 2.000 años, aún conservaba el color. El jefe de la excavación arqueológica explicó al diario Global Times que esta carroza se enmarcaría en un contexto fúnebre y que tuvo que ser empleada para el trasplante de ataúdes, lo que explicó sería una tradición funeraria muy rara, teniendo en cuenta otros carros hallados. Y hasta aquí las noticias del misterio del Ejército de los Tristes. La semana que viene más y mejor. Der will auch leiden. Und auch der Tod kann uns nicht scheiden.
Bilder auf meiner Haut. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. El 11 de febrero de 1992, Johnny Frank Garrett, un joven de 28 años, fue ejecutado en el estado de Texas mediante inyección letal por el asesinato de una monja católica ocurrido 11 años antes, cuando él tenía 17 años. Garrett siempre mantuvo su inocencia y, según algunos, lanzó una maldición antes de morir, que habría causado la muerte de varias personas relacionadas con su caso. ¿Quién era Johnny Frank Garrett y qué hay de verdad en la supuesta maldición? La mañana del 31 de octubre de 1981, la hermana Thadea Benz, de 76 años, fue encontrada violada, estrangulada y asesinada en su habitación del convento San Francis, en Amarillo, Texas. La hermana Benz era una monja de origen alemán que había dedicado su vida a la educación y la caridad. Su brutal asesinato conmocionó a la comunidad y desató una intensa investigación policial. Nueve días después del crimen, el 9 de noviembre de 1981, fue arrestado Johnny Frank Garrett, un adolescente que vivía al otro lado de la calle del convento, junto con su madre y su hermanastro. Garrett tenía un historial de problemas mentales y delincuencia juvenil, y había sido abusado sexualmente por su madre, su abuela y su abuelo. Según la fiscalía, Garrett había entrado al convento la noche del asesinato, buscando dinero o drogas, y se había encontrado con la hermana Benz, a la que había atacado salvajemente. Garrett fue juzgado y condenado por el asesinato de la hermana, basándose principalmente en las pruebas de un testigo que lo había visto cerca del convento la noche del crimen, y en las pruebas de un análisis de sangre que supuestamente lo vinculaba con el semen hallado en el cuerpo de la víctima. Sin embargo, la defensa de Garrett alegó que el testigo era poco fiable, ya que se había cambiado varias veces su declaración, y que el análisis de sangre era defectuoso, ya que no se había realizado correctamente y no se había conservado adecuadamente la muestra. Garrett fue sentenciado a muerte y recluido en la unidad Ellis, al norte de Huntsville, en Texas, donde se encontraba el corredor de la muerte del estado. Durante su estancia en prisión, Garrett fue examinado por la doctora Dorothy Odnow Lewis, una psiquiatra experta en trastornos de personalidad, que determinó que Garrett tenía múltiples personalidades como resultado del abuso infantil que habría sufrido. La doctora Lewis concluyó que Garrett era inocente del asesinato de la hermana Benz y que había sido víctima de una injusticia.
La fecha de ejecución de Garrett fue fijada para el 6 de enero de 1992, pero fue aplazada temporalmente después de que el Papa Juan Pablo II pidiera clemencia para él. La gobernadora de Texas, Ann Richards, le concedió un indulto de 30 días, mientras la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas revisaba su caso. Sin embargo, la Junta decidió mantener la sentencia de muerte por 17 votos contra 1, y Garrett fue ejecutado el 11 de febrero de 1992 en la unidad de Huntsville. Su último pedido de comida fue un helado. Su última declaración oficial fue: «Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo puede besarme el trasero». Según algunos, antes de morir, Garrett lanzó una maldición contra todos los que habían participado en su condena, desde los policías, los fiscales, los jueces, los testigos, los jurados, hasta los periodistas y los funcionarios. Lo cierto es que después de su ejecución se produjeron una serie de muertes sospechosas y accidentes trágicos que afectaron a varias de esas personas. El 5 de marzo de 1992, menos de un mes después de la ejecución de Garrett, el jurado Nathan Schindler murió de un cáncer fulminante. El 9 de marzo de 1992, el reportero Pete Lowry, que había cubierto el caso de Garrett, murió de un ataque al corazón. El 13 de marzo de 1992, el hijo de otro reportero, Terry Gilmore, que también había informado sobre el caso, murió en un accidente de moto. El 9 de abril de 1992, el juez Sam Kisser, que había presidido el juicio de Garrett, murió de complicaciones tras una cirugía de corazón. El 24 de junio de 1992, el oficial Leon Scalf, que había encontrado el cuerpo de la hermana Beth, se suicidó de un disparo en la cabeza. El 9 de agosto de 1992, el abogado defensor de Garrett, Bruce Sadler, fue acusado de tráfico de drogas y extorsión y fue despojado de su licencia de abogado. El 14 de septiembre de 1992, la esposa del fiscal Danny Hill, que había llevado el caso de Garrett, murió de un aneurisma cerebral. El 9 de octubre de 1992, el hermanastro de Garrett, Jesse Garrett, que había testificado en su contra, fue asesinado a tiros en un robo. El 9 de noviembre de 1992, el fiscal Danny Hill sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado e incapaz de hablar. El 25 de diciembre de 1992, la madre de Garrett, Bessie, murió de un ataque al corazón. El 9 de enero de 1993, el jurado Joyce Darnes murió de un cáncer de páncreas. El 9 de febrero de 1993, el primer aniversario de la ejecución de Garrett, el jurado James Robertson murió de un ataque al corazón. Estos son solo algunos de los casos más destacados, pero hay muchos más que se han relacionado con la supuesta maldición de Garrett. Algunos creen que se trata de simples coincidencias, otros que hay una explicación racional para cada uno de ellos, y otros que hay una fuerza sobrenatural que se ha cobrado venganza por la muerte de un inocente. La cuestión de la inocencia o culpabilidad de Garrett sigue siendo un tema de debate y controversia. Algunos argumentan que hay evidencias que demuestran que Garrett no fue el autor del asesinato de la hermana Beth y que hubo otros sospechosos que no fueron investigados adecuadamente.
Por ejemplo, se ha señalado que el análisis de sangre que supuestamente vinculaba a Garrett con el semen hallado en el cuerpo de la víctima era poco fiable, ya que se había basado en un sistema antiguo y obsoleto, que no tenía en cuenta los subtipos sanguíneos. Según un experto, el 40% de la población masculina podría haber dado el mismo resultado que Garrett. También el testigo que vio a Garrett cerca del convento la noche del crimen era un alcohólico que había consumido varias cervezas esa noche y que había cambiado varias veces su declaración, llegando a decir que no estaba seguro de haber visto a Garrett. El convento había sido asaltado varias veces antes del asesinato de la hermana Benz y había un sospechoso habitual, un hombre llamado Leoncio Pérez Rueda, que había sido arrestado por robar en el convento en 1979 y 1980 y que así había sido visto merodeando por la zona la noche del crimen. Rueda tenía antecedentes de violencia sexual y había sido condenado por violar y asesinar a una mujer en 1984. Sin embargo, la policía nunca lo interrogó por el caso de la hermana Benz. El 9 de noviembre de 1981, el mismo día que fue arrestado Garrett, otra mujer, Narnie Box Bryson, fue violada y asesinada en su casa, a solo unos metros del convento. El asesino dejó una nota en la que decía: «Te mataré, monja». La policía sospechó que se trataba del mismo autor del crimen de la hermana Benz, pero nunca encontró al culpable. Garrett negó tener algo que ver con el asesinato de Bryson, y no había ninguna prueba que lo conectara con él. En 2004 se realizó una prueba de ADN con una muestra de semen hallada en el cuerpo de la hermana Benz, que excluyó a Garrett como el autor del asesinato. Sin embargo, la fiscalía argumentó que la muestra era insuficiente y que podía haber sido contaminada, y que había otras pruebas que incriminaban a Garrett. Además, la prueba de ADN tampoco identificó a ningún otro sospechoso. Por otro lado, algunos sostienen que hay evidencias que confirman que Garrett fue el autor del asesinato de la hermana Benz y que su ejecución fue justa y legal. Por ejemplo, se ha señalado que Garrett confesó el crimen a un compañero de celda, llamado Rudy Flores, que testificó en su contra en el juicio. Garrett le dijo que había entrado al convento buscando dinero o drogas y que había violado y asesinado a la hermana Benz, porque le recordaba a su madre, que lo había abusado sexualmente. Garrett también le dijo que había escrito una nota amenazante a otra monja, que nunca fue encontrada. También que Garrett tenía un historial de violencia y delincuencia, y había sido arrestado varias veces por robo, asalto, vandalismo y posesión de drogas. También había sido acusado de violar a una niña de 12 años, pero el caso fue desestimado por falta de pruebas. Según algunos testigos, Garrett tenía un comportamiento agresivo y antisocial, y odiaba a las mujeres y a la religión. Garrett tenía en su poder varios objetos que pertenecían a la hermana, como un rosario, una medalla y un anillo, que fueron encontrados en su casa durante un registro policial. Garrett dijo que los había comprado en una tienda de segunda mano, pero no pudo probarlo.
También se encontraron en su casa unas zapatillas manchadas de sangre, que coincidían con las huellas halladas en el convento. Garrett tenía una coartada poco sólida para la noche del crimen. Dijo que había estado en casa de un amigo llamado David González viendo una película de terror. Sin embargo, González no pudo confirmar su versión, ya que dijo que se había quedado dormido y que no recordaba si Garrett se había ido o no. Además, la película que supuestamente habían visto no se había emitido esa noche. El caso de Johnny Frank Garrett sigue siendo uno de los más polémicos y misteriosos de la historia judicial de Estados Unidos. Su ejecución plantea cuestiones éticas, legales y morales sobre la pena de muerte, la justicia, la inocencia y la culpabilidad. Su supuesta maldición añade un elemento de intriga y terror a su historia. ¿Fue Garrett un inocente ejecutado por el estado de Texas o un culpable que pagó por su crimen? ¿Existe realmente una maldición que se ha cobrado la vida de varias personas o se tratan de simples coincidencias? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo único que sabemos es que la hermana Beth y Johnny Frank Garrett murieron de forma trágica y violenta y que sus almas merecen descansar en paz. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por vuestro tiempo y dejadme un comentario de qué os ha parecido el programa de hoy. Y ya, si consideráis haceros mecenas, os estaría profundamente agradecido. En esta ocasión he escogido la canción One Step Closer de la banda Linkin Park. La canción expresa frustración y enojo ante la falta de comunicación y comprensión. La letra refleja la sensación de estar al borde del colapso, a punto de perder el control por la presión y la necesidad de silenciar las voces externas. La canción también representa una llamada a la comprensión y al espacio personal. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas los espero dentro de nada en un nuevo programa de Espacio en Rojo con 3 nuevos temas muy interesantes, de verdad. A todos los demás, nos escuchamos la semana que viene, como siempre, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, disfrutad de la semana y sed felices. Chao.